En la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, con un saludo para usted que nos sintoniza. Muchísimas gracias por compartir estos contenidos con sus contactos. Y en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Feliz. Ya estamos en París, Víctor. Ya llegó el equipo de Línea Directa. Ya estamos allá. Qué bueno, ¿no? Saludos al auditorio y a los amigos. Estaremos con toda la cobertura desde París, efectivamente, ¿sí? En los Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Juan Ororica, buenas tardes, noches. Bonsoir, porque estamos en París. Bonsoir. Ya hablando en francés. Bonsoir. Sí. Muy bien. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Buena faz, tafar de fez. Yo les hablo en capomeño. Buenas tardes, amigo. Me defiendo mi territorio. Bueno, pues vamos a hablar de la crisis del transporte urbano en Sinaloa. Y decimos crisis porque en principio los transportistas han manifestado que están ya en las últimas. No han podido incorporar las unidades que salieron con la pandemia. Están muy descuidadas las rutas del transporte urbano en las principales ciudades del estado. Y hoy están solicitando un incremento de la tarifa que evidentemente pues afectaría a los usuarios. Por otra parte, los usuarios dicen no compensan lo que pagan por el servicio, no es de la calidad esperada y no están dispuestos a pagar un incremento por las tarifas. Vaya situación de transporte urbano en Sinaloa. Sí, Víctor, porque se van con la vieja confiable, ¿no? Suben el precio que al cabo el usuario terminará pagando pues los costos de todo, ¿no? Yo creo que tenemos que evaluar profundamente qué es lo que pasa con el transporte público. De verdad que entiendo que la situación, que hay rutas que ya no son negocio, es que además el diseño del transporte público en las grandes ciudades se debe de replantear, y esto no lo digo yo, ya muchos expertos han hablado en movilidad sustentable, de que el tema de cómo están distribuidas las rutas de transporte público hacen que entre ellas mismas se peleen pasaje, o digamos tengan rutas muy similares de punto de origen a punto de destino, y pues al final de cuentas, pues a ver, es evidente que esto colapsa en algún momento. Ahora, estar de acuerdo en que suben el transporte, evidentemente todo suben los combustibles, suben las refacciones, sube pues también lo que se le paga a las personas que están trabajando en el volante, que muchas hacen un gran esfuerzo y un trabajo por tener sus unidades en buenas condiciones, dar un buen servicio al público, pero también hay otros que definitivamente han dejado mucho que desear, se pelean, se roban el pasaje y se te avientan el laminazo. Yo creo que tenemos que ser justos en cuanto a si va a haber aumento o no, y eso sí creo que más allá de un aumento de este momento, de que se ve en estos días, se tiene que replantear muy a fondo cómo está el tema de las rutas para poder hacer que no sean los 50 centavos o el peso que se le suba la diferencia, porque eso pues al final de cuentas creo que no resuelve el problema. Juan. Estaba revisando el costo de los transportes públicos en otras ciudades y pues no andamos tan arriba ni tan abajo, ya andamos en el promedio, andaba en 12 pesos más o menos el promedio de ciudades con el mismo tamaño que Culiacán. Bueno, Tijuana, que es más grande, cuesta 12 pesos. Hermosillo cuesta 7 pesos los primeros 5 kilómetros y luego va aumentando. Guadalajara es más barato, la Ciudad de México es más barato, entre 5, 6, 7 pesos dependiendo de dónde lo tomes. La Paz, que aquí nos toca cerquita, a 7 pesos. Cuesta, Tijuana a 12, pues digamos que no es de las más baratas. Culiacán no es de las más baratas, está yo diría en las más caras. Monterrey está a 12 pesos, en Guadalajara decía de 7 a 10 pesos dependiendo, Monterrey de 12 a 15 pesos también depende. Entonces digamos que estamos entre las más caras de los tamaños de ciudades muy parecidos, ¿no? León también creo que andaba por ahí en 12 pesos. Entonces no estamos tan competitivos, 7 pesos en León, perdón, por los primeros 5 kilómetros y luego va aumentando. El modelo de negocios, el modelo de cobro, el modelo de tarifas en Sinaloa ya está rebasado desde hace rato.
Creo yo también esta parte de las concesiones, cómo se está trabajando así, estas montón de concesiones que hay, también yo creo que ya está desfasado. Es un tema que tratamos todos los años, es un tema que sigue atorado desde hace sexenios, no es un problema de este gobierno, sino es un problema heredado. ¿Qué será? ¿Desde Renato Vega para acá? Yo creo que más o menos desde Renato menos, sí. O de Millán para acá, sí. Mismo modelo, mismos problemas, mismos concesionarios. No hay 1001 propuestas, pero ninguna se aterriza. Pues esto finalmente yo creo que es de voluntad, tanto de autoridades como de concesionarios. Los precios, insisto, son de los más altitos en el país, no de los más baratos. Y bueno, por más que digamos y hagamos propuestas, creo que vamos a seguirnos así un par de sexenios más. Así de plano. A ver, pues, Armando, ¿cómo ves tú el escenario? Bueno, yo el escenario lo veo crítico. La verdad es un servicio necesarísimo para, sobre todo, las clases trabajadoras, las clases populares. Y los concesionarios, yo les veo hasta cierto punto algo de razón, fíjate, Víctor, porque hemos visto cómo se ha incrementado el costo del diésel. Me dice un concesionario que ellos, un estimado de 2,000 pesos diarios en diésel para su camión. Agrégale desgaste de llantas, desperfectos mecánicos, pago de chofer, el que tiene chofer, que no lo maneja por sí mismo. Entonces sí se va a un costo elevado. Ahorita que comentaba Juan respecto a las diferencias en algunas ciudades, sí, por ejemplo, La Paz, en caso que es tarifa baja, son ciudades mucho más chicas que Culiacán. Culiacán tiene colonias muy alejadas del centro, son rutas largas. En colonias populares, muchas de ellas, a raíz de Vizcarra hacia acá, se empezaron a pavimentar las calles, pero había unas calles intransitables, en donde tenían que pasar los autobuses, los camiones urbanos a fuerza, y bueno, no poder salirse de la ruta por los baches en tiempo de aguas. Esa es una situación real. Pero hablando de los tiempos actuales. Bueno, yo te hablaba del transporte. La crisis del transporte se generó en un gran sentido, se generó a raíz de la pandemia. Fueron 2 años en donde el usuario optó por las plataformas, por el transporte, el Uber y el Didi se llama el otro. Esas plataformas empezaron a usar. ¿Por qué? Porque se advirtió por parte de salud, por todos los medios, incluso aquí lo dijimos, el transporte urbano era un riesgo de contagio por la aglomeración de pasajeros, todo eso. Entonces mucha gente no se atrevía a viajar, a hacer uso, y se organizaban para contratar el Uber en las colonias, amigos, compañeros, secretarias y compañeras secretarias. Todo eso se reunían y pagaban. Terminado el problema, pues bueno, permeó el uso del transporte de plataforma, y ahí tenemos que sí se resintió la baja. Bien. Entonces, bueno, enseguida... el asunto aquí, Jesús, Juan, Armando, es si es o no rentable el servicio de transporte urbano. Entiendo que las rutas entre más largas, pues es más negocio, ¿no? Tienes más posibilidades de subir usuarios, entre más grande es la ruta. Desgraciadamente, pues no hay una cifra real de que hayan verificado los transportistas, o por lo menos actualizada, de cuántas unidades están circulando realmente, pero lo cierto es que los usuarios no dejan de quejarse de que ya no pasan los camiones con la frecuencia que es en algunas rutas, afectando el servicio de transporte a los estudiantes principalmente y trabajadores que tienen que salir muy temprano, y las condiciones mecánicas de las unidades tampoco son las más adecuadas. Muchas de las nuevas unidades que con el sexenio de Quirino Ordaz sacaron con un programa por ahí que ya no pudieron pagar, las tuvieron que regresar. Fíjate, Víctor, si quieres resolver de fondo el tema de la movilidad, tienes que cambiar muchas cosas, entre ellas la visión de lo público y lo privado en el tema del transporte público. En Jalisco, la ruta que más recorría era la ruta 380, eran 50 kilómetros, todo el periférico, era muy famosa. Ahora es Macrobús, que se conecta al sistema colectivo del tren ligero. Con 10 pesos prácticamente te puedes mover por toda la ciudad, ¿no? El tema es que pues tuvo que invertir, por supuesto, el gobierno, verlo como un tema prioritario para la movilidad de la ciudad, para reducir el número de vehículos que se transportan. Ahí vi un dato y se me hacía muy interesante que daba Mapacín. En Sinaloa, y en particular en los municipios de Ahome, Mazatlán y de Culiacán, el número de vehículos que transitan es altísimo. ¿Y por qué?
porque no hay no hay una forma de movilidad sustentable. Entonces va a haber más personas que usen el automóvil, menos que utilicen el transporte público, es menos negocio por supuesto para los que están en el transporte público, pero también más contaminación, más caos vial y pues y más accidentes viales, que era hacia donde apuntaba este estudio. ¿Qué es lo que creo? En algún momento tiene que voltear el gobierno y decir, a ver, el tema de la movilidad es un tema prioritario, debe ser un tema prioritario. ¿Por qué? Porque por un lado es para los sectores más vulnerables de la población. La gran mayoría de las personas que trabajan, como comenta Armando, se trasladan en transporte público. ¿Cómo hacemos para hacerlo eficiente, más barato y menos contaminante? Eso. Vamos a una pausa en radio, estamos hablando de la crisis del transporte urbano. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Con un incremento? Están pidiendo 2 pesos de aumento a la tarifa y los usuarios consideran que no lo vale. Ya hacía Juan Ordorica un comparativo de lo que cuesta el servicio de transporte en algunas ciudades, Jesús también, en el caso de Guadalajara decías, ¿no? Y la verdad es que la calidad del transporte en Sinaloa, el transporte urbano, deja mucho que desear. Un incremento en estas circunstancias, ¿a cambio de qué? Preguntan los usuarios. Aquí la ruta más larga es de 21 kilómetros, Víctor. Sí, bueno, pues ahí están. Vamos a la pausa. Y tenemos ya algunas opiniones. Si tienes alguna opinión sobre el servicio de transporte urbano, ¿qué te parece la calidad del servicio? ¿Y qué te parece el incremento que están planteando los transportistas? Hoy el gobernador Rocha ya les dijo a los usuarios, estudiantes, no se les va a incrementar, tendrán que seguir subsidiando la tarifa de estudiantes. El transporte está no amenazando, pero sí alertando que podría haber más rutas con problemas porque estarán saliendo los camiones en función de que no resulta, ¿sí?, negocio para muchos de ellos por los altos costos de operación y la tarifa no les da. Bueno, pues ese es el tema en la mesa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bueno, para los que están en redes, en Facebook, esperamos sus opiniones. ¿Qué tal ese incremento de 2 pesos? No es un hecho, es lo que está planteando el transporte urbano de Sinaloa. Y pues la verdad es que sí está complicada la situación porque los transportistas ya no hay en la puerta. Y por otro lado, pues los usuarios también dicen, pues, ¿cómo que un incremento si la calidad del servicio no lo da? Juan. Y si no hay negocio, ¿por qué no regresan las concesiones? Digo, es una pregunta obligada, sí. ¿Por qué no la regresan? A ver, yo creo que sí es negocio, pero ya no quieren invertirle más. Esto en verdad es un círculo vicioso que no tiene por dónde arreglarse. Claro que es un problema de voluntad. Por ahí decías ahorita subsidio, técnicamente no es subsidio porque el gobierno no está poniendo un solo peso. No, pero lo subsidian los transportistas. Bueno, pues dije técnicamente. Sí. Técnicamente no es un subsidio, lo absorbe plenamente el transportista. Si fuera un subsidio, el gobierno tendría que poner ahí billete, cosa que no hace. Entonces absorbe plenamente el transportista. Es lo que deja de ganar el transportista. Lo absorbe, es parte digamos que es parte de la concesión, pero no es un subsidio, porque mucha gente cree cuando dice subsidio es que el gobierno está poniendo. No, el gobierno no está poniendo nada, ni un peso, no les ayuda a los transportistas. Les ayudó con esta parte de los camiones, que luego tuvieron que regresarlos a gestionar el crédito, porque no era dinero tampoco del gobierno, ¿no? Ahí hizo un factoraje, a través de un factoraje que se compraron estos camiones. Pero bueno, es un modelo vencido, es un modelo caduco, que yo sí creo que le cuelga al menos 2 sexenios más, porque a nadie le importa, no da votos. Armando. Bueno, eso es lo que, fíjate, lo que piensan los transportistas de transporte urbano, que de alguna manera intereses poderosos están tratando de asfixiarlos para en un momento dado tomar por su parte de manera empresarial el transporte urbano, negociado con el gobierno y apoderarse del transporte urbano, prácticamente desaparecer lo que es este sistema de transporte que está operando. Algunos piensan eso. ¿Quién dice eso? Me comentó un transportista mío. Me dice, oye, esto parece ser que nos quieren asfixiar, porque la verdad de las cosas es el diésel aumenta, no nos quieren aumentar la tarifa. Me dice, la tarifa general es 12.50 con aire acondicionado, 11 pesos sin aire acondicionado. Todos cobran tarifa primero.
Bueno, hay 11 pesos sin aire acondicionado. Sí, pero hay muchos que no traen aire y te cobran tarifa. Ok, eso es cuestión de regularlo. Sí. Esas son las tarifas. Estudiantes 3.50 en todos los casos, discapacitados viajan gratis. ¿Veis? La tarifa de 3.50, el boleto para estudiantes, está congelada desde el gobierno de Maloa. Llevamos 15 años aguantando esa tarifa de 3.50. Pero también le cobran a los estudiantes, a otros no. No se le cobra a ningún estudiante, tengo entendido. Yo no soy inspector para verificarlo, pero estoy hablando, la opinión que yo recogí de este líder transportista, dice, nosotros tenemos 15 años a partir de Maloa, son los de Maloa, Quirino y los que van de este gobierno, que tenemos la tarifa, y ahora el gobernador lo dijo claramente, la tarifa para estudiantes no se mueve. Lo cual me parece no cierto. Sí, está perfecto. Estudiante que se mueve en transporte urbano, sí, es estudiante de bajo recursos. Es de bajos recursos, y tiene una necesidad, ¿no? Sí. Y no solo de bajos recursos, Víctor, sino también otros que se tienen que mover en el transporte público y que, pues como estudiantes, tienen su derecho a no. Pero si el transportista decide no cobrarle al muchacho y le cobra como es, porque viene de un colegio, de una escuela privada, lo que sea, pues así es. Y son estudiantes también, nada más que ellos tienen que pagar los 2.50. Para no alegar, los muchachos terminan pagándole, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también son usuarios del transporte público. Es decir, en estricto sentido, el transporte público no debería discriminar entre si de altos ingresos, bajos ingresos. Sería para todos, para una movilidad de todos, y así reducimos el número de personas en carro. A ver, algunas opiniones que nos están llegando, nos dicen, el director de vialidad es transportista, el director de vialidad y transportes. Pues sí, efectivamente lo es y debe conocer el negocio. Algunos dicen también acá, si no fuera negocio, por ahí quién lo comentó, ¿te fuiste? Yo. Pues ya lo hubieran dejado, ¿no? Negocio que no deja, pues cámbiate a otra cosa. ¿Es rentable? Sí, es rentable, nos comentan acá, son comentarios que nos están llegando en WhatsApp. Los concesionarios continúan dando el servicio y haciendo negocio. Si no lo fuera, ya como los propietarios de tortillerías que siempre te dicen, no, es que ya no es negocio, pues nadie cierra. El costo del servicio de transporte urbano deja mucho que desear. No va de acuerdo a la calidad de otras ciudades del país. Y si sube a 14 pesos o casi 15, va a ser de los más caros del país, ¿no? Más caros y de los peores. Hablando, si comparas capitales, Culiacán con otras capitales más o menos de Tijuana, la población, sí. A ver, Juan. 12 pesos Tijuana. 12 pesos. 12 pesos sí. Tijuana. Entonces, yo no sé cómo andará el servicio de transporte, la calidad en Tijuana, pero bueno, para comparar, yo creo que no debería de ser, que lo es en este momento, la discusión, el precio o la tarifa de los boletos. Yo creo que es el sistema completo de transporte. Yo creo que sí tenemos que entrar a un debate pleno y completo. Si cobran 15, 12, 8, 10... pues es insuficiente por la forma en que se está operando el transporte público. Tendría que ser una reingeniería total. A ver, por estudios no quedamos. Hay 40,000 estudios en los implanes, en los mapacines privados, públicos. Hay muchos estudios sobre los cuales echar mano. Fueron a pasearse a Curitiba, Brasil, que es un contento los de Codecin. Pero ahí tienen los estudios, sí les quedaron los estudios. Por estudios no vamos a quedar. Ahí hay muchos. El gran problema es no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no sabemos cómo hacer algo nuevo, porque no tenemos la capacidad de hacer nuevos proyectos, porque no tenemos idea cómo entrarle. Yo creo que no, yo creo que sí tenemos proyectos, cómo entrarle y todo. Es voluntad política, voluntad de los empresarios, voluntad de los concesionarios a cambiar esto. De entrada, por ejemplo, tendrían que salir ya los camiones del centro hace mucho, pero la gente del centro no quiere que salgan porque ya no es rentable que pasen por el centro, por ejemplo, ya nadie trabaja en el centro para empezar, trabajan muy pocas personas ya en el centro, en el centro de las ciudades, por ejemplo en Mochis, en Culiacán y Mazatlán, pero bueno, no es por falta de proyectos ni por falta de visión, es por falta de voluntad. Y por cierto, si el director de transportes es concesionario, pues ahí hay un conflicto de interés. Sí. Tendría que haber dejado la concesión en stand-by por lo pronto. Habrá que revisar eso, pero... A ver, moralmente al menos está mal. A ver, el transporte público debe modernizarse, dice Adolfo Castillo, también eficientar rutas, adecuarlas mejor, rediseñar rutas, el tema de la seguridad.
de los usuarios, botones de pánico. Algunos camiones traen hasta cámaras, ¿eh? O sea, sí hay excepciones de camiones de muy buena calidad, Armando, pero desgraciadamente la mayoría no cumple con la calidad requerida. Yo estoy de acuerdo en un rediseño en cuanto al sistema de rutas, implementación de programas importantes de seguridad, control interno incluso en los camiones, en cuanto a seguridad y medio ambiente también. A veces que la música es estruendosa también, de los estéreos que manejan, y pues manejan su música al gusto del chofer, afectando no solo en gusto sino en sonido, en el medio ambiente a los usuarios. Pero a ver, aterrizando, tarifas, ¿estás de acuerdo en el incremento? Bueno, Víctor, yo creo que sí se debería de pensar en base a estudios reales. Los costos sí son importantes, hay que tomar en cuenta. Ahorita, por ejemplo, también les afecta mucho en época de vacaciones escolares, como estamos ahorita en estos momentos. Algunos tienen que sacar su camión de ruta, de las rutas, o sea, dejar, poner en stand-by. ¿Por qué? Baja muchísimo la demanda. Burócratas, todo el gobierno, lo que es gobierno y el estudiantado, todos los vacaciones de escuelas, universidades. Pero, ¿por qué no dicen que subir estudiantes no es negocio? Cuando no hay clases y se quejan. Sí. No hay, bueno, pero los 3.50 pues es entrada, es ingreso. Claro. Ellos están pidiendo un incremento, quizás de $1.50, no sé, pero no han dicho, no se ha dicho cuánto pretenden en cuanto a estudiantes. Pidieron $1 de incremento. Para los estudiantes también. Sí, pero bueno, pues ya les dijeron que no. Vayan analizando eso, pero sí. Les dijo el gobernador que ahí no habrá ningún movimiento para no afectar a los estudiantes. ¿Estás de acuerdo en el incremento? ¿Sí da la calidad del servicio de transporte? Yo creo que si mejora la calidad, valdría la pena aumentar el precio del transporte, pero mira, y no es un tema de vehículos. Estamos viendo los videos que pasaban nuestros compañeros ahí en pantalla, son vehículos Mercedes-Benz 2020, 2021, algunos 2022. No son vehículos viejos como en otras ciudades. Pues hay ciudades en México donde tienen transporte del 90, Víctor, ¿no? Sí. Es un riesgo, evidentemente, ¿no? Entonces, el transporte no es tan viejo en la capital. En Mazatlán son un poco más viejos y en los pueblos no se diga. El transporte público en Escuinapa, que lo hay, es una cosa pésima y de miedo, de terror, ¿no? También los que van de un pueblo a otro. Creo que sí tiene que haber un tema de conciencia gubernamental respecto al tema del transporte público para los que vivimos en la ciudad, pero también para aquellos que se trasladan de una localidad a otra, que no son pocos, Víctor, las personas que están moviéndose de un pueblo a otro, en donde también el tema es transporte público, y pues ahí las cosas no creas que están tan seguras. Eso es. A ver, Juan. Bueno, esperar, ojalá que un día llegue tanto la parte empresarial como la parte del gobierno que pongan orden. Ya sabemos que orden es mala palabra en México, entonces poner orden es mala palabra, pero ojalá un día se llegue a poner orden, entendamos que es por el bien de todos. Yo utilizaría el transporte público siempre y cuando estuviera cerca de mi casa, fuera eficiente, no me tomara mucho tiempo. Me toma 40 minutos de que me subo al centro, es una locura. Como 40 minutos. ¿De dónde? ¿Estás de acuerdo en liberar el transporte para que haya inversión privada, que se discuta esto? Deberían de hacer concesiones públicas, abrirlas a licitarlas y que haya subastas. Sí creo. Miren, repito, no es un tema de modelos. Ahí en la dirección de transportes así me tocó ver bonche de proyectos. En Codecín tienen un bolón de proyectos, los simples. No es un tema de proyecto. Lo que planteemos aquí, se los juro y se los aseguro, que ya está ahí. Ya lo tienen. Sí, de acuerdo. Es un tema meramente de voluntad. Ahora, ¿estamos de acuerdo, Armando, que Culiacán, capital de un estado tan importante como Sinaloa, en la región noroeste, no merece un sistema de transporte como este? Por supuesto que lo merece. Están iguales. Por supuesto que lo merece, Víctor, es indiscutible. Yo creo que... No merece el servicio que tiene. Bueno, que yo pensé que me y claro, tienes razón, Juan, hablamos de las principales ciudades del estado, pero Culiacán es la capital del estado. Y pues no, nada, la verdad es que cada vez está peor el servicio de transporte y por eso los usuarios no están de acuerdo en el incremento. Cerramos un minuto. Cada vez está peor, sí, efectivamente. Lo que pasa es que se han incrementado rutas. Ha aparecido unas plataformas, es una competencia muy fuerte para ellos, se convirtió. Las tarifas pues están en estira y afloje siempre, con $1.50 cuando les autorizan, y eso ha mermado. El transporte había sido un negociazo hace unos años para ellos. Sigue siendo negocio, ¿eh? Sí, ese es el detalle, que ahora
el rendimiento, si ganaban, por ejemplo, hablar unas cifras así rápidamente, si decir, eran 1,000 pesos diarios que me quedaban libres, ahora les quedan 300. Entonces, así. ¿Es real el dato? Es más o menos lo que me plantea 300 pesos. Sí, de 1,000 bajó muchísimo el gasto. No ha aumentado, o sea, está para mantenerse, dice, para sobrevivir. Tiempo. Y, bueno. Tiempo, nos vamos. Entonces. Gracias, Jesús. Juan, buen día. Armando, muchas gracias. La producción nos está cortando acá. El tema ahí está, vamos a estar atentos al resultado de la mesa. Las pláticas están entre el gobierno del estado y los representantes del transporte urbano, y vamos a ver en qué terminan las negociaciones. Nos vamos con todo esto. Gracias a toda la producción en todo el estado, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásala bien. ERSA presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.